¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Laburantes nuevamente. Qué bueno reencontrarlos. Muchísimas gracias a todo el enorme equipo de la televisión universitaria que, bueno, estuvo reemplazándome en algún momento un poco bajito de salud. Así que muchísimas gracias fundamentalmente a todo el equipo que hace posible Laburantes y también a mis compañeros a los que ya voy a saludar. No sin antes decirles a ustedes, bienvenidos nuevamente a este noticiero de la actividad productiva, gremial, sindical, económica de nuestra región, de la provincia de Buenos Aires, de la República Argentina. No dejamos ningún territorio librado al azar, nos gusta recorrerlos a todos y, por cierto, en profundidad. Zule, muy buenas tardes, ¿cómo te va? Bienvenido, Gaby. Buenas tardes a todos. Y arrancamos con noticias que este fin de semana hubo mucha repercusión respecto a declaraciones, posiciones del gobierno y respuesta inmediata de los gremios. Estamos hablando que la CGT le respondió a representantes de la Cámara Argentina de la Construcción respecto a un dicho, ¿no? Más precisamente, Carlos Acuña, uno de los referentes de la CGT, respondió a las declaraciones de Julio Crivelli, justamente porque lo que hizo es un pedido del avance de la reforma laboral, justamente demandando que los empleados de esta Cámara puedan ser despedidos sin causas. Recordemos que esto es un proyecto que el gobierno presentó a principios de este año, que tuvo reformas y que estuvo parado, pero nuevamente en estas últimas semanas los empresarios más cercanos al gobierno vuelven a hacer este pedido e inmediatamente la respuesta de los sindicatos más importantes. Sí, no deja de ser llamativo aquello que dijo Crivelli, ¿no? Déjenos despedir sin causa. Digo, nada más que para demostrar qué es lo que se busca, qué es lo que está detrás de los proyectos flexibilizadores, de las leyes de trabajo, siempre flexibilizando los derechos de los trabajadores, ¿no? La Argentina, que creó 4,5 millones de empleo entre el año 2004 y el año 2012, luego hubo como un amesetamiento en la creación de empleos, pero entre esos años que se crearon 4,5 millones de empleo tenía la misma ley laboral que tiene ahora. No es un problema de la ley, es un problema tal vez de modelo. Lautaro, ¿cómo te va? Muy bien, Gabriel, contento de tenerte otra vez acá en el programa y también contarte una noticia que encontramos en el portal de la BBC. Estamos hablando de la empresa de medios británica porque nos llamó la atención que altos ejecutivos de la ex Telecom France, actualmente empresa Orange, van a ser juzgados por una cultura empresarial que llevó al suicidio a 19 ex trabajadores de esa empresa que se quedaron metidos en el medio del proceso de privatización y ajuste. Es interesante ver esto porque es la primera vez que por acoso laboral en el marco de una cultura, estamos hablando en el marco de relaciones de trabajo, en este caso naturalizadas, fueron acosados de tal forma que 19 de los 35 ex trabajadores identificados como víctimas de ese acoso laboral se suicidaron. Es una situación inédita según se lee en el portal de la BBC porque es la primera vez que ejecutivos van a ser juzgados con posibles penas de hasta 1 año de cárcel, multas de 85.000 euros, una cosa así, y multas hacia la empresa. Vamos a ver qué se da del otro lado del Atlántico, pero lo cierto es que las reformas laborales por lo general traen un poco de angustia y un fallo que juzgue, digamos, que penalice estas prácticas de acoso laboral podría ser visto como un buen antecedente para el siglo XXI, pensando sobre todo en los y las trabajadores. Me quedaba pensando, perdónenme, voy a hacer un poquitito de periodismo de periodistas. Me encantaría saber cuál fue la cobertura durante el proceso de acoso laboral, porque eso ha sido un proceso que esa empresa hizo con sus trabajadores. 19 de 35 se suicidaron. La noticia luego es ribombante, claro, la BBC lo levanta, todo el mundo lo debe estar levantando. Me pregunto cuál fue el tratamiento de los medios durante el proceso de acoso laboral de la empresa. ¿Saben qué? Estoy casi convencido que el periodismo corporativo avaló a la empresa, la justificó y seguramente, es más, demonizó a sus trabajadores, porque es una constante, se repite permanentemente en la República
Argentina, pero también en el mundo, porque es una constante de las corporaciones, porque es una constante de un modo de hacer periodismo que en realidad desprestigia al periodismo, que es la prensa corporativa. Eso pasa permanentemente. Zule. Y vamos nuevamente al posicionamiento de los gremios, porque en este caso desisten de medidas de fuerza para evitar argumentos al gobierno. Recordarán, hasta hace muy pocos meses en los distintos reclamos que hubo se evaluaba una fecha de paro y movilización para este mes de julio, incluso con plenarias de distintos sectores para este mismo mes. Bueno, durante todos estos días se analizó ese posicionamiento y se reevaluó, justamente evitando el conflicto y que, claro, el argumento del gobierno no se centrara en el reclamo de los distintos sectores. En este caso estamos hablando del Frente Sindical, pero de muchos más, evitando que fuese el argumento de implicar, por supuesto, a algunos candidatos. Fue algo analizado, evaluado, así que se prevé, al menos, estamos a muy pocas semanas de las primarias, que esta medida no se realizaría. Sí, quizás una movilización activa, quizás en alguno de los estadios más conocidos, pero descartando esta medida que habíamos anunciado nosotros acá hasta hace un par de semanas atrás. Bien, vamos a estar, se analizó, se debatió, pero vamos a seguir con el análisis y el debate respecto a si está bien, si está mal, si hay que demorar las medidas para, bueno, no entregársela servida al gobierno, o si por el contrario los trabajadores tienen, y trabajadoras, claro, tienen el derecho garantizado por la Constitución a protestar debido a la situación que están atravesando. Lo vamos a conversar a lo largo de esta hora. Pero ahora quiero arrancar algún comentario editorial en el programa de este lunes con algunos datos. Les traje muchos números. Yo sé que a veces los números embolan un poco, pero hay algunos números que son muy elocuentes. Los números también nos explican la realidad. Son muy elocuentes respecto a qué le está pasando hoy por hoy a la República Argentina, y de algún modo nos sirven como modelo predictivo hacia dónde vamos si no le pegamos un fuerte cambio de rumbo al sentido en el que estamos navegando. El Producto Bruto Interno, es decir, todo lo que produce nuestro país, el Producto Bruto Interno de la Argentina cayó un 6% durante el primer cuatrimestre, durante los primeros 4 meses del presente año, de 2019. En menos de 4 años, el Producto Bruto se achicó más de 210.000 millones de dólares. Es una enorme cantidad de plata, enorme cantidad de plata. En ese mismo periodo, la Argentina contrajo 163.000 millones de dólares de deuda externa, con acreedores privados y también con organismos internacionales de crédito. La relación entre el Producto Bruto y la deuda, que es un poco la forma en la que muchos países miden las condiciones de desarrollo que tienen las presentes generaciones y las generaciones futuras. La relación entre el Producto Bruto Interno y la deuda, es decir, qué cantidad de Producto Bruto necesitas para pagar tu deuda externa, pasó en la Argentina del 2015, era del 37,4% al 93,4% actual. En 2015, del Producto Bruto necesitabas menos del 40% para pagar la deuda. Actualmente necesitas casi la totalidad del producto, casi el 93,4% del producto para poder pagar la deuda. Un producto entero. Imagínate vos, lo ponemos en una situación muy doméstica. Imagínate un año ganando todo el año, pero sin consumir absolutamente nada, hasta el 14 de diciembre. Hasta el 14 de diciembre. Imagínate eso, ¿no? Ahí lo veíamos esto. Vamos a ver un poco qué pasó en particular con el endeudamiento con los organismos internacionales. Fundamentalmente con uno, el Fondo Monetario Internacional. Ustedes recuerdan, mayo del año pasado, empezaba a galopar la crisis. Argentina decide volver al Fondo Monetario. Eso que habían prometido
cabalmente durante la campaña y durante el ejercicio. Por ejemplo, el actual ministro de Hacienda, Duhovne, había dicho que no iban a recurrir al Fondo Monetario Internacional por nada del mundo. Bueno, en mayo del año pasado empezaron los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Se termina suscribiendo primero un acuerdo, fracasó rápido, ¿se acuerdan? El Fondo Monetario le imprime mucha presión a la administración macrista, prácticamente le saca al presidente del Banco Central y pone otro, a designio, a gusto y piacere del fondo. ¿Qué ocurre? La Argentina en septiembre del año pasado cerró un acuerdo por 57.000 millones de dólares. Ahí lo veíamos recién en la placa. Un datito, el 60% de la guita que ese banco mundial, que es el Fondo Monetario Internacional, tiene prestada, se la tiene prestada a Argentina. Imagínate eso. Imagínate un banco que tiene una cartera potencial de clientes de 200 y pico, a uno solo le presta el 60%. Es medio raro, ¿no? Bastante inédito. Bueno, ¿y qué pasó durante ese periodo? Durante el mismo periodo en el que la Argentina contrajo deuda por 57.000 millones, ya se entregaron 39.000 millones. Es decir, el Fondo Monetario le puso 39.000 millones desde septiembre del año pasado a la fecha a la Argentina. ¿Sabés cuánta guita se fugó? Es decir, dólares que se fueron del sistema financiero de la Argentina, pero no al sector productivo. No a financiar, no sé, la ampliación de una fábrica. Se fueron del país. No están más en la Argentina 30.000 millones. De 39.000 millones que llegaban desde septiembre del año pasado a la actualidad, todavía no pasó un año, se fugaron 30.000 millones. ¿Sabés lo que es la fuga? ¿Te acordás cuando empezaba a caminar el gobierno de Macri? Que descubrieron un montón de cuentas offshore, que descubrían que tenían empresas fantasmas montadas en paraísos fiscales. ¿Te acordás que al poquito tiempo de andar el gobierno de Macri hicieron una ley de blanqueo con la que supuestamente iban a retribuirlo a un montón de jubilados? Y decían que con esa ley de blanqueo, además, no era necesario traer los fondos, los tenías que declarar. Eso es fuga de capitales. Es decir, el Fondo Monetario Internacional está financiando la fuga de capitales en la República Argentina. A vos, pero la deuda te queda, ¿eh? A vos, a tu esposa, a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos, esa deuda le queda. ¿Y cómo repercute eso? Porque estoy hablando de finanzas. ¿Cómo repercute eso en nuestra vida doméstica? ¿Cómo repercute en la economía real eso? Mirá lo que está pasando con las empresas en la República Argentina. Ahí tenés un cuadro. El empleo industrial es el empleo que mayor cantidad de fuentes de trabajo genera, fundamentalmente de los salarios que mejor reparten, que mejor distribuyen riqueza. Todos los países desarrollados del mundo son países con altísimo perfil industrial, excepto muy pocas excepciones donde el sector financiero es importantísimo. Suiza, donde también hay una industria de precisión importante. La mayoría de los países desarrollados, insisto, son países de alto perfil industrial. La Argentina es una de las pocas excepciones de Latinoamérica que tenía un fuerte perfil industrial. ¿Qué está pasando con las empresas industriales? En 40 meses de administración del macrismo, cerraron 4.000 empresas industriales. Eso equivale al 7% del total de las empresas. Son 100 empresas por mes. Pero va aumentando, en realidad. En 2016, por ejemplo, cerraban 74 por mes. Y en la actualidad cierran 142 empresas por mes. Pero estoy hablando de empresas industriales. Y empresas en términos generales, negocios. Viste que el otro día fui a comprar una batería hasta el cruce Varela. Fui por el Camino General Belgrano, volví por la Calchaquí, luego Camino Centenario. Me llamó la atención mucho, como te llama cuando recorres calle 12 o calle 8, la cantidad de persianas cerradas que había. La cantidad de persianas cerradas que había. ¿Qué está pasando con las empresas en términos generales en la Argentina? En 40 meses, hay otro gráfico, en 40 meses cerraron 18.748. A razón de 469 por mes. Ahí ves cómo va cayendo la curva entre diciembre de 2015 y abril de 2019.
También se aceleró el ritmo. Actualmente cierran unas 1.500 empresas por mes. En términos generales, industriales, del agro, negocios familiares, negocios grandes, servicios profesionales. Eso es lo que le está pasando a la Argentina. En este contexto de ingreso de capitales para fomentar la fuga de unos pocos, un sector pero mínimo, escasísimo. Con estas repercusiones es imposible pensar en que no crezca desmedidamente la pobreza, la indigencia y el desempleo. Ese es el rumbo al que están llevando a la Argentina. Atención, no le salió mal. Hay alguien que está obteniendo un beneficio increíble. Son pocos, poquísimos. Pero hay algunos ñatos que de 39.000 millones que puso el fondo se llevaron 30.000 y lo tienen reguardadito en bancos en Bélgica, en las Islas Caimán o en algún lugar del mundo que no es Argentina, tal vez en Punta del Este. Es un plan. Vos y yo tenemos la oportunidad de cambiarlo. Esto es Laburantes. Gobernar es crear trabajo. El trabajo es el medio indispensable para satisfacer las necesidades espirituales y materiales del individuo. Derecho de los trabajadores al bienestar, derecho a una retribución justa, derecho a la protección de su familia, derecho a la seguridad social, a la prosperidad general. Y hay que el derecho de trabajar debe ser protegido por la sociedad.